Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que abramos juntos en la carta pastoral, la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. En Primera de Timoteo vamos a estar dando lectura en el capítulo 3, vamos a leer capítulo 3 de Primera de Timoteo, verso 14. Una vez hallado el texto bíblico, daremos lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice así la Sagrada Escritura: Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Seguimos leyendo en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta aquí quiero leer la Escritura. Y al leer al respecto de la iglesia, de lo que es, la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Pero también cuando inicia el capítulo 4, el apóstol Pablo, de su carta a Timoteo, le dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando el mismo apóstol Pablo le hablaba a los corintios en su segunda carta, una de las fuertes exhortaciones que hacía era la siguiente: que ellos de buena gana recibían a quienes venían anunciando otro evangelio, a quienes les venían, toleraban las falsas doctrinas. Y no es que era una iglesia que careciera de dones, por el contrario, la iglesia a los corintios era una iglesia en donde los dones abundaban, tanto los dones espirituales como los dones ministeriales. Sin embargo, eran tolerantes a las falsas enseñanzas y también oían otro evangelio que no se conformaba a la sana doctrina de la cual ellos habían recibido de mano o de parte
del apóstol Pablo, quien era el que les había engendrado en el Evangelio. Por eso la exhortación era fuerte por esta indisciplina que él veía en la iglesia, que toleraban las falsas doctrinas y no tenían resquemor ninguno de oír otro evangelio del que habían sido enseñados. Esto es una característica de quienes son simplemente creyentes. Cuando una persona es simplemente un creyente, también puede ser tolerante de otras enseñanzas, tolerante en cuanto a otras doctrinas. Pero cuando una persona llegó al conocimiento de la verdad, por eso la Escritura habla, para que participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, o sea que el velo de la incredulidad fue corrido y no solamente cree en la existencia de Dios, sino que conoce claramente cómo es que Dios ha cubierto todos los pecados, entonces difícilmente pueda ser engañado por otro tipo de doctrinas. ¿Por qué? Porque en cuanto a esto, la Escritura es bien clara. Dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, que le fue corrido el velo de la incredulidad, sabe que no puede ir contra la verdad. ¿Por qué? Porque ya es un conocimiento revelado. Ya es un conocimiento revelado y no puede ir en contra del pensamiento que se formó con la convicción que es dada por medio de la fe. Ahora, cuando una persona es simplemente un creyente en Dios, como lo hay en tantas religiones, nosotros podemos hablar con personas que profesan la fe católica, la fe judía, aún la fe mormona o aún otro tipo de fe como religiones afrohumanistas, y si le preguntamos si creen en Dios, seguro que nos van a decir que sí. Es más, no solamente nos van a decir que creen en Dios, sino también muchas religiones pseudo-cristianas afirmarán creer también en el Señor Jesucristo, no negando la obra del Señor Jesucristo o la existencia del Señor Jesucristo en el escenario de este mundo. Pero el conocimiento de la verdad va más allá de la creencia. ¿Por qué? Porque Satanás también cree en Dios y tiembla delante de Dios. Pero el conocimiento de la verdad no le fue revelado. Porque si le hubiera sido revelado, la Escritura dice que si hubieran conocido la verdad, nunca hubieran crucificado al Dios de gloria, nunca hubieran crucificado al autor de esta eterna salvación. Si los príncipes de este mundo, dice, hubieran conocido, nunca hubieran llevado a cabo la crucifixión. El hecho de que fue llevada a cabo la crucifixión del Señor Jesucristo es porque estaba velado su entendimiento. Y todos sabemos que la crucifixión fue en manos de los romanos, pero por dictamen de los judíos. Aun cuando los judíos estaban esperando al Cristo, el Cristo vino, pero no le conocieron. De esto da testimonio el apóstol Juan cuando escribe, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué estaba encubierto? Porque el velo de Moisés todavía estaba puesto delante de ellos. Ellos esperaban un rey que viniera a libertarlos del imperio romano y a restaurar la gloria de la nación de Israel, especialmente la gloria de esa nación que dominó en un tiempo sobre el resto de las naciones de la tierra o de sus pueblos vecinos, ¿no?
porque bueno, hoy por hoy sabemos que la tierra se extendía mucho más allá del Medio Oriente, ¿no? Pero en aquellos días, dado a las limitaciones, que no existía la cartografía, o sea, no había rutas trazadas, no se conocía, no estaba globalizado el mundo, no se tenía mucho conocimiento de las tierras más lejanas, ¿no? Entonces, claramente ellos esperaban que fuera restaurado una Israel en su poderío y en su gloria, como en los días del rey David, especialmente, que fue donde el reino tuvo mayor apogeo, ¿no? Donde no había ninguno de los pueblos vecinos que pudiera resistir el poderío que ejercía el reino de Israel bajo el gobierno del rey David. Y a la vez, ¿por qué? Porque esperaban que fuera un descendiente de David. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dijo, preguntándole, ¿de quién dicen vosotros que es el Cristo, hijo? Y ellos inmediatamente respondieron, de David. No obstante, el Señor les dijo, ¿y cómo es que entonces Él dice a su Señor, siéntate a la diestra de mi Señor, ¿no? Refiriéndose a que si el Cristo era hijo de David, como este mismo, por el Espíritu de Dios, le llamaba Señor. No había manera que un padre llame a su hijo Señor. Quiere decir que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá, pero no iba a ser descendiente según la carne de la descendencia de Judá, sino que iban a ser dentro de la tribu de Judá, porque ahí sí estaba anunciado que nacería, pero no iba a ser descendiente directo sanguíneo de la tribu de Judá, sino que siendo engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que naciera en este mundo como un hombre, pero sin relación alguna con el pecado. Eso es justamente lo que Pablo menciona cuando dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, habla del misterio de la piedad. Un misterio es un conocimiento que puede estar cubierto, velado, como puede ser descubierto, revelado y dado a conocer. Para Israel era un conocimiento velado porque permanecía sobre ellos el mismo velo que Moisés había puesto sobre su rostro cuando la gloria de Dios se manifestaba a causa del tiempo en que había pasado en la presencia de Dios, para que ellos no contemplaran esa gloria. Entonces, ese mismo velo dice que seguía puesto sobre la nación de Israel, pero que sería quitado cuando creyeran en Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, claramente hay una diferencia entre los creyentes que han conocido la verdad. Los creyentes son personas que profesan una fe en Dios, que pueden creer aunque la Biblia es la escritura inspirada por Dios, pero todavía permanecen cegados su entendimiento, todavía permanece cegados sus ojos. ¿Por qué? Porque no les ha sido descubierto, no les ha sido revelado el conocimiento de la verdad. Siguen cautivos en su propia conciencia, siguen cautivos de las obras, de querer hacer obras para agradar a Dios, y no están viviendo en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que la iglesia
La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y aquí es de lo que queremos referirnos en esta noche al hacer un fuerte hincapié en ello. Que la iglesia no está constituida solamente por creyentes. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. La iglesia no solamente está constituida por los creyentes, sino especialmente por los que han conocido la verdad. Por ello que, por favor, si pueden silenciar los micrófonos para que no tengamos interrupción. Muchas gracias. La iglesia no solamente está constituida por los creyentes, sino por quienes han llegado al conocimiento de la verdad. Es justamente los que han llegado al conocimiento de la verdad los que se constituyen en columnas y en baluartes, los que verdaderamente sostienen este edificio espiritual, lo cual es el templo que es morada de Dios en el Espíritu. No son meramente los creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente hoy está creyendo y mañana tolera, como toleraban los corintios, otro tipo de doctrina. Los creyentes hoy están creyendo y mañana están aceptando otro evangelio y son llevados por cualquier viento de doctrina, o sea, son arrastrados. Una persona que es inconstante en sus caminos, no hay manera en que pueda constituirse en una columna. ¿Por qué? Porque es fácilmente removible y al ser fácilmente removido, toda la estructura caería. Por eso es que el peso de la iglesia no está puesto en los creyentes, sino que está puesto en los que han llegado al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué sigo haciendo hincapié en ello? Porque la verdadera iglesia es la que ha nacido de Dios, la que hoy se encuentra formando el cuerpo de Cristo, la que es un miembro activo en el cuerpo de Cristo y que le va dando la edificación a la iglesia. Y la edificación es por medio de la fe. Por eso en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, lo voy a resaltar para quienes están viendo la transmisión, si esto enseñas a los hermanos, entonces serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y con la buena doctrina que has seguido. Nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que ha seguido. O sea, una persona que hoy cree una cosa y mañana está creyendo otra, es una persona que fácilmente es removida de su manera de pensar, es una persona que fácilmente tolera las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque es la verdad la que descubre el engaño. No es la mera creencia lo que le faculta a un hombre o a una mujer descubrir el engaño, sino que es el conocimiento de la verdad lo que lo faculta para poder descubrir el engaño. Por eso, en su mayoría vemos a creyentes, pero cuando una persona llegó al conocimiento de la verdad, no hay manera que crea otra cosa. ¿Por qué? Porque haya sido persuadido, ya ha sido convencido por la verdad y fue liberto de la esclavitud y fue liberto de la carga de la esclavitud y de la carga del pecado. Hoy profesa una fe con una conciencia limpia de obras muertas. ¿Por qué? Porque ya no está viviendo por obra, sino que está viviendo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos las columnas, cuando vemos los baluartes de la iglesia, son los que sostienen la verdad. No aquellos que están haciendo meramente obras. No aquellos que están haciendo meramente obras. Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Hay mucha gente que hoy día está buscando unir
unir a la iglesia por medio de actividades. Y la verdadera unidad de la iglesia no se da por las actividades. ¿Por qué? Porque de esa forma lo único que lograríamos sería el ecumenismo. O sea, estamos unidos, pero uno cree una cosa, otro cree otra, otro cree... Eso es como lo que es la iglesia ecuménica. La iglesia ecuménica es un conjunto de personas que tienen diferentes creencias, pero que se unen por alguna actividad en particular. Eso es una iglesia ecuménica. Satanás se la ha ingeniado mucho para formar de la iglesia evangélica de hoy día en una iglesia ecuménica. ¿Por qué? Porque en muchas actividades y en muchas reuniones, justamente una de las cosas que se evita es hablar de doctrina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de doctrina es como cuando hablamos de fútbol o como cuando hablamos de política, terminamos todos divididos. Sin embargo, el apóstol Pablo, después de 14 años de haber estado corriendo esta carrera, de haber estado peleando la buena batalla, de haber estado guardando la fe, descendió a Jerusalén para exponer su doctrina, para que no sea que estuviera corriendo en vano la carrera y dando golpes al aire, o sea, no siendo certero ni eficaz con la tarea para la cual había sido llamado. Entonces, la doctrina no debemos de tener de temor de exponerla, todo lo contrario. Al contrario, si somos corregidos, somos bendecidos. Si somos perfeccionados, somos bendecidos. El apóstol Pablo decía: deseo ir a veros para añadir algo a vuestra fe. Tenía un deseo de poder visitarle, estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que en cuanto para la fe, él tenía un provecho para los hermanos y podía añadirle algo a la fe de los hermanos. Entonces, ¿cómo no hablar de lo que creemos? ¿Cómo no hablar de lo que profesamos? ¿Cuál es nuestra confesión? Son cosas que debemos de hablar, debemos de exponerla, y también, si es necesario ser corregido, exhortado, debemos amar la corrección y debemos amar esa exhortación. ¿Por qué? Porque siempre va a ser para nuestro provecho y va a ser para nuestra edificación. Por ello, hermana querida y hermano querido, no se trata meramente de ser un creyente. Es necesario que la verdad nos sea revelada. Por eso la Escritura nos exhorta ¿a qué? A no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué es recibir la gracia de Dios en vano? Que cuando se nos está presentando la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, se haga infructuoso en nosotros. ¿Por qué motivo? Por cuanto que no hemos creído, porque pusimos nuestra opinión, pusimos de repente nuestro pensamiento y no estuvimos firmes, fundados en la fe. Si hay algo por lo que a nuestro ministerio lo caracteriza su nombre, es porque justamente por la gracia y la misericordia de Dios estamos fundados y firmes en la fe. Pero no la fe de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos lograr, sino la fe de lo que Jesucristo hizo y consumó en la cruz del Calvario. Entonces, fíjese, una vez más, lo resalto para que lo pueda buscar en su Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 3. Dice: prohibirá cansarse, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, y luego hace una separación, y los que han conocido la verdad. Quiero decirle que un creyente puede ser fácilmente movido de su manera de pensar, pero el que llegó al conocimiento de la verdad que le fue revelado, difícilmente se ha movido de su manera de pensar. ¿Por qué? Porque contra la verdad no se puede ir, sino solamente por la verdad. Eso es lo que la Escritura
nos anuncia en 2 de Corintios, y me voy a tomar el tiempo de buscarlo en la Biblia, en el capítulo 13, para que juntos podamos tener la reflexión. En el versículo 8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad. Cuando alguien llegó al conocimiento de la verdad, está plenamente convencido en que nada puede contra la verdad, sino por la verdad. O sea, ir en contra de lo que le fue revelado, no hay manera. Ir en contra de lo que ya fue convencido, está plenamente persuadido, porque eso es la fe, es la convicción, es la certeza, es la seguridad. Entonces, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, no somos meramente creyentes. No somos meramente personas que profesamos fe, sino que por medio de la fe obtuvimos la gracia de llegar al conocimiento de la verdad. Es más, la Escritura nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, muchos creyentes entraron por el camino, pero les falta llegar al conocimiento de la verdad para poder obtener la vida. Por eso hay muchas personas que profesan fe, pero no teniendo el conocimiento de la verdad, todavía no están participando de las riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, que justamente es esa vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque todavía se ven como pecadores faltantes, separados de Dios, ajenos a esa vida por causa de su naturaleza pecaminosa. No se ven como nueva criatura que han nacido de Dios, de una simiente santa, de la cual el maligno no le puede tocar. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo, dice la Escritura. Entonces hay una diferencia entre lo que es un creyente y el que llegó al conocimiento de la verdad. Por eso es que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos llevar adelante no son obras. Lo que necesitamos llevar adelante es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando alguien conoce la verdad, entonces es cuando es verdaderamente libre. ¿Y qué es esa verdad? La verdad es que Dios consumó todas las cosas en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, para que mediante la fe en ese sacrificio nosotros participemos de la herencia de los santos en luz. Nos ha dado por finalizado este tiempo. No podemos explayarnos más, sino aquí estar finalizando. Pero queremos tener estudios bíblicos con usted. Queremos, si se quiere comunicar con nosotros, queremos abrir estudio bíblico en su casa. Queremos llevar el conocimiento de la verdad y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conéctese para poder aprender más de Dios. Que el Señor le bendiga y doy gracias. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,